San Juan capítulo 20 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 18. Pero antes vamos a orar al Señor para pedirle que Él se manifieste a través de su palabra con su Santo Espíritu en esta mañana. Amado Padre y bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre, estamos agradecidos todo lo que estamos aquí en este lugar. Primeramente reconociendo, Señor, que tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque tú creaste, oh Dios, todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y tú, Hijo de Dios, siendo Dios, soberano creador, te hiciste hombre y en la cruz del Calvario moriste por nuestros pecados. Pero sabemos también que al tercer día resucitaste de entre los muertos. Y en esa resurrección todos nosotros hemos sido justificados, Señor. Gracias, Padre, te doy en esta mañana por cada uno de mis hermanos. Te pido por ellos, por mí. Tú sabes nuestra debilidad. Te pedimos que tú nos asistas y tú nos des entendimiento para poder comprender las maravillas de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Vamos a leer San Juan capítulo 20 y vamos a leer del versículo 1 al 18. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscás? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Hasta aquí la palabra del Señor. ¿Se escucha bien? Ahí atrás. Bueno, amados, el domingo pasado nos encontramos que a Jesús, luego de su muerte, el día viernes, lo sepultaron. Habían pasado 3 días, viernes, sábado y domingo. Y en el versículo 1 empieza como el primer día de la semana. Justo da la casualidad de todo lo que hemos leído recién, si volvemos 2000 años atrás, hace 3 horas que todas estas cosas habían sucedido.
Pero bueno, nos encontramos ante la resurrección de Cristo. Hoy se celebra la Pascua. Cristo ha resucitado. Y en esta porción de la palabra de Dios, que son 18 versículos, vamos a ver los testigos de la resurrección de Cristo. Pero antes, quiero decir esto, porque pasaron 3 días. ¿Qué es lo que sucedió en esos 3 días? Vemos acá que la tumba estaba vacía. Pero ¿qué pasó realmente? Cristo estaba cumpliendo la profecía bíblica conforme a lo que estaba escrito en el libro de la vida, de lo que se hablaba acerca de él. Y vemos que Jesús profetizó por su Santo Espíritu, hablando un profeta Oseas, capítulo 13, versículo 14, que dice ahí: de la mano del Siol los redimiré, los libraré de la muerte. Y Oseas capítulo 13, versículo 14 dice: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Siol, la compasión será escondida de mi vista. Oh muerte, a ti te digo, oh muerte, yo seré tu muerte. El único que puede hablar así, con esa autoridad de la muerte, diciendo soy tu destrucción, solamente es Dios. Y para poder vencer a la muerte en su reino, ese Dios soberano y eterno, el Hijo de Dios, se hizo Hijo del hombre, para poder cumplir el propósito de ser nuestro representante en la cruz del Calvario. Por eso, dice Hebreos capítulo 2, versículo 14, así también como los hijos de Dios participaron de carne y sangre, Él, es decir, el Hijo de Dios, también participó de lo mismo. Él se hizo Hijo de hombre para destruir por medio de su muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? Al diablo. Todo eso, hermanos, sucedió en la cruz del Calvario. Cristo es aquel que dijo en Oseas: oh muerte, yo seré tu muerte, yo seré tu destrucción. Y en la cruz del Calvario, Cristo, siendo 100% hombre, expiró gritando: consumado es, Eloi, Eloi, Elí sabactami, en tus manos entrego mi espíritu. Y dijo: consumado es, y entregó su vida, porque él tenía autoridad para dar la vida y dar su espíritu cuando él lo determinaba, porque nadie le quitó la vida a Jesús, sino que él tenía poder para ponerla y para volver a tomar. Él tenía control absoluto como Dios soberano sobre la propia hora de su muerte. Y en ese momento, en la cruz de Calvario, Cristo derrotó a la muerte. Cristo derrotó a los principados y potestades, como dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 14, hablando a la iglesia: y a vosotros, estando muertos en delitos y pecados y en la incircuncisión de vuestras carnes, Él le dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos, pero todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Y dice: y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. Todo eso, hermanos, sucedió en el momento que Jesús dijo: consumado es. Siendo hombre, Él murió y fue al Siol y destruyó ¿a quién? A la muerte. La muerte fue vencida por el Hijo de Dios, que es el Hijo del hombre. Fue a su reino a proclamar: he aquí, yo estuve vivo y yo morí, pero la muerte a mí no me puede detener. Muerte, yo soy tu muerte, soy tu destrucción. Y lo vemos que Cristo le saca la autoridad a la muerte. Por eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 1, que Cristo dijo: yo estuve muerto y aquí vivo por los siglos de los siglos. Y en la mano tenía la llave del Hades y la llave de la muerte. No sé si recuerdan que cuando predicó el pastor Cristian, cuando empezamos a hablar sobre el Evangelio según San Juan, los 3/4 del Evangelio de según San Juan nos habla de la pasión de Cristo, de su última semana estando aquí en la tierra. ¿Y qué nos habla? Ciertamente 2 cosas. ¿Qué es el Evangelio? Cristo murió ¿dónde?
en la cruz del Calvario. Pero la segunda verdad absoluta es que Cristo resucitó de entre los muertos al tercer día. Todo creyente, todo hijo de Dios, no solamente debe ver la cruz de Cristo, donde están anuladas todos los decretos que se decía la paga del pecado es muerte, sino que debemos saber y creer de todo corazón que Cristo resucitó de entre los muertos al tercer día, porque esto es el Evangelio. Romanos capítulo 10, versículos 6 al 10 dice, pero la justicia, que es por la fe, dice así, no diga en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer y traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice la Escritura. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Génesis capítulo 3, versículo 15. Esa promesa que Dios le da y esa advertencia absoluta que le da a la serpiente. Y él dice ahí, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta simiente te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar. Y es que la Biblia nos muestra que no solo se necesitó que la serpiente mordiera el calcañar del tobillo de Cristo, sino que la Biblia nos muestra que era necesario que Cristo aplastara la cabeza de la serpiente. Y eso sucedió, no la muerte de Cristo en la cruz, sucedió que cuando Cristo derrotó y aplastó la cabeza de la serpiente, ¿saben cuándo? Cuando Cristo resucitó de entre los muertos. No solo se necesitó como sombras, como tipos, que Isaac fuese conducido al monte por su padre durante 3 días, sino que en sentido figurado resucitase de la muerte, como dice la palabra de Dios en Hebreo 11:19. Esa historia está en Génesis 22:4. No solo se necesitó que el Cordero Pascual fuese sacrificado la noche de la Pascua en Egipto, el día 14 del mes Nisan, sino que se necesitó que Israel, luego de su partida a los 3er día, pasase ¿qué? El Mar Rojo. No solo se necesitó que estuviese Jonás 3 días y 3 noches en el fondo del Seol, sino de forma figurada fue vomitado ¿por quién? Al 3er día, por el pescado. Todo esto tipificaba la liberación de la tumba y de la resurrección del 3er día de nuestro Señor Jesucristo. La palabra nos exhorta a nosotros que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestro corazón. ¿O no? Sí, la palabra de Cristo more en abundancia en nuestro corazón. El que tenía morando la palabra en su corazón al 100% era nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el Salmo, capítulo 19, versículo 9 al 10. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. ¿Quién dice esto? El Señor Jesucristo. Pues ¿cómo tú sabes que lo dice el Señor Jesucristo? Por lo que dice el siguiente versículo. Mi carne también reposará confiadamente. Es decir, 3 días en la tumba. Mi carne reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea ¿qué? Corrupción. ¿Hablando de qué? De la resurrección de Cristo. No solamente ciertamente es hermoso pensar y meditar en la cruz, pero también es mucho más hermoso pensar y meditar ¿en qué? En la resurrección ¿de quién? De Jesucristo. Porque esto es el Evangelio, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al 3er día, conforme a las Escrituras,
y que apareció a Cefas y a los demás. Es más, Él fue entregado a la cruz por nuestras ofensas y resucitado para nuestra justificación, como dice Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, muerte de cruz, y resucitado ¿para qué? Para nuestra justificación. Si Cristo realmente, hermanos, no resucitó, van a ¿qué? En nuestra fe. Qué importante es la resurrección de Cristo, porque si no creemos de todo corazón en esto, nuestra fe es vana. ¿Cuál fue la verdad central del primer sermón del apóstol Pedro en el día de Pentecostés? Que Dios levantó de la muerte a aquel que ustedes, oh fariseos y escribas, lo mandaron a matar. ¿Cuál era uno de los requisitos de los apóstoles? Uno de los requisitos de los apóstoles es haber sido testigo y dar testimonio ¿de qué? De la resurrección de Cristo. Porque la resurrección de Cristo es la validación de Dios de que aceptó la ofrenda de Cristo por nuestros pecados. Y esto nos recuerda lo que sucedía en la fiesta en Levítico capítulo 16, que era la fiesta de la expiación, el Yom Kippur, cuando una vez por año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, llevando sangre de un animal inocente para ser vertido sobre el propiciatorio. Y todo el pueblo estaba afuera esperando con expectativa que saliera ¿quién? El sumo sacerdote. ¿Por qué? Si realmente no se cumplían con los requisitos conforme a la ley de esa sangre, el sumo sacerdote en el lugar santísimo moría. Por eso el pueblo estaba expectante que el sumo sacerdote, luego de ofrecer la sangre una vez por año en el lugar santísimo, saliera afuera. ¿Y qué decía? ¿Qué daba entendimiento? Que era aceptada ¿qué? El sacrificio de la sangre derramada en ese lugar. Asimismo Cristo, en su resurrección, nuestro gran sumo sacerdote, que fue ofrenda y a la vez su propia sangre, fue aceptada por Dios Padre, no en el lugar tabernáculo terrenal, sino en el lugar santísimo del cielo. Y la resurrección habla de que ese sacrificio fue y sacrificio a quién? Al Padre. Y eso sucedió cuando nuestro gran sumo sacerdote se levantó de entre los muertos. La tumba está vacía. Esta es la razón, hermanos, por qué Juan, hoy, en estos 18 versículos, va a hablar de 4 testigos de la resurrección de ¿quién? De Cristo. En esos 4 testigos vamos a ver en el capítulo 20, versículo 1, que el primer testigo silencioso de la resurrección de Cristo es la piedra que fue removida. El segundo testigo de la resurrección de Cristo lo vemos del versículo 2 al 10. El sepulcro está vacío. El tercer testigo que vamos a ver de los versículos 11 al 13 son los ángeles. Y el cuarto testigo que vamos a ver es del versículo 14 al 18, es María Magdalena. Y vamos al primer testigo, versículo 1. La piedra dice, en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. La tumba de Jesucristo, esa piedra que pesaba entre 1000, 1500, 2000 kilos, era una piedra redonda que giraba y estaba puesto sobre un desnivel y caía sobre la abertura que fue tallada en una roca. Y era trabada. Esa piedra no se llevó hacia arriba como que la abrieron. Fue quitada, fue removida, fue puesta de un lugar en otro. Ya pasó el viernes, ya pasó el sábado, y cuando amanecía el día domingo, que es el primer día de la semana, antes que salieran los rayos de luz del sol, María Magdalena fue y se encaminó hacia la tumba. Conforme a lo que nosotros leemos en los evangelios paralelos, no solamente María Magdalena fue a la tumba de Jesucristo, sino que otras María también. Eran como 4 mujeres. Pero acá Juan, el Espíritu Santo, quiso y le plació que fuera únicamente el testigo para nosotros, ¿quién? María Magdalena. Y no fue con gozo a la tumba, fue con tristeza, porque su maestro, de cual María Dios la había salvado de 7 demonios,
llevaba especies aromáticas para dar la sepultura y llenar el cuerpo de Jesús ¿de qué? De esa esencia antes de que se descomponiera. Iba con tristeza, con amargura, a ver a su maestro donde había sido enterrado. Pero ¿qué más dice en la Escritura? Que tanto ella como sus amigas que fueron al sepulcro estaban preocupadas por una cosa. ¿Quién va a quitar las piedras del lugar de la puerta de la tumba? ¿Quién lo va a hacer? Por los evangelios paralelos vemos que antes que ellas llegaran a la tumba, estando la tumba cerrada con la piedra y con una guardia de soldados, porque los fariseos y los escribas le dijeron a Pilato, mira, ahora que murió Jesucristo y ha sido enterrado, estos están diciendo que Jesús va a resucitar al tercer día y no sea qué cosa que sigan mintiendo y roban el cadáver ¿de quién? De Cristo. Te pido un favor, pon una guardia en la puerta de la tumba. ¿Y qué hizo Pilato? Se lo concedió y puso una guardia de soldados romanos cuidando y protegiendo ¿qué? La tumba de Jesucristo. Mientras ellas se caminaban aún de noche, salían de Jerusalén, dice que Dios envió a un ángel y removió la piedra, y por causa de esa aparición de ese ángel, que era como un relámpago, los soldados temblaron, ¿y qué pasó? Huyeron del lugar. Y vemos que María Magdalena, cuando llega al sepulcro, no estaba la roca puesta, sino que estaba removida, y tampoco estaban, ¿quién? Los soldados. Habían huido. ¿Y qué dice la palabra de Dios? El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra, ¿de dónde? Del sepulcro. Hermanos, vemos que acá dice el primer día de la semana. Que el primer día de la semana no es lunes, el primer día de la semana no es sábado, sino que el primer día de la semana es domingo. Y Dios escogió y eligió que el domingo sea el día de la resurrección de su Hijo amado Jesucristo. Porque Él, siendo cabeza de la nueva creación, Cristo es cabeza del cuerpo, el antiguo pacto se guardaba un día, que era el sábado, en el nuevo pacto ya no se guarda más el sábado, se guarda el domingo. Por eso el cuerpo de Cristo se reúne y se congrega para adorar a Dios el día domingo. ¿Dónde lo dice eso, hermano Ricardo? La palabra de Dios lo dice en el Salmo 118, versículo 22 al versículo 24. Y presten atención para disfrutar de este texto bíblico, del Salmo 118, versículo 22 al 24. La piedra que desecharon los edificadores. ¿Quién es la piedra? Cristo. ¿Quiénes son los que lo desecharon? Es decir, los fariseos y el escriba. La piedra que desecharon los edificadores, es decir, ¿qué pasó con esa piedra? Lo desecharon y ¿qué pasó? Lo crucificaron. Vino a ser cabeza del ángulo. Es decir, esa piedra que ustedes desecharon, a quien mataron, resucitó. Vino a ser cabeza del ángulo. Y dice el Salmo, de parte de Jehová es esto, y cosa maravillosa a sus ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos alegraremos y nos gozaremos ¿de dónde? En él. Cristo resucitó al tercer día, y la iglesia guarda el domingo como un lugar y el día, por decirlo así, de reposo para pensar y adorar ¿a quién? A Jesucristo, nuestro Señor, el cual resucitó de entre los muertos. Él cumplió con todos los requisitos ceremoniales de la ley. Todas las ofrendas que vemos en la ley, Cristo la cumplió. Ofrenda por el pecado, ofrenda de cereal, ofrenda de holocausto. Cristo cumplió con las 7 y va a cumplir con las 7 fiestas solemnes a Jehová. Cristo es la Pascua, Él resucitó de entre los muertos. Cristo festeja los 7 panes sin levadura que nos representa de una vida santísima a nuestro Señor Jesucristo porque es el Santo. Él es la fiesta de la primicia, las cumple porque Él fue el primero en resucitar de entre los muertos para nunca más morir. Él se está cumpliendo por causa de ¿qué? De su resurrección y ascensión al cielo, se está cumpliendo el Pentecostés. Desde el día del Pentecostés se sigue cumpliendo el Pentecostés. Es la obra del Espíritu Santo para traer salvación a aquello que Dios cogió desde antes de la fundación del mundo. Cristo es el que cumplió la fiesta del tabernáculo y lo va a seguir cumpliendo. Cristo va a festejar la fiesta de la trompeta cuando suene la trompeta y los muertos resuciten y la iglesia sea arrebatada o en su segunda venida. Y Cristo también es el día
de la expiación, cumplió la fiesta de la expiación. Es por causa, y por esa causa que Cristo resucitó el tercer día, que nosotros como iglesia nos congregamos el domingo. Que no quede en duda, si tenés duda, ¿por qué no guardamos el sábado? Porque dice, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Porque esto viene de parte de Jehová. Porque la piedra que los edificadores desecharon vino a ser cabeza del ángulo. Y esto nos lleva, no solamente la piedra es un testigo silencioso de la resurrección de Cristo, sino que el segundo punto, otro testigo de la resurrección de Cristo es la tumba está vacía. Y esto nos lleva a leer del versículo 2 al 10, que dice, entonces, ¿qué hizo María Magdalena? Cuando María Magdalena llegó al sepulcro y la puerta estaba abierta porque la piedra había sido removida, automáticamente, ¿sabe lo que hizo María? Salió corriendo para la casa de ¿quién? De Pedro y Juan. La otra mujer, ¿sabe lo que hicieron? Entraron. Pero María automáticamente se fue porque fue triste a poner especias aromáticas a Jesús, pero cuando llegó triste se quedó sorprendida porque ciertamente la piedra había sido removida y ella pensó, a mi Señor, a mi Maestro me lo robaron. Pero eso no sucedió, porque el sepulcro estaba abierto. Y como está abierta la puerta del sepulcro, lo que está dentro da testimonio de que la tumba no fue saqueada, sino que Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Por qué digo esto? Porque dice, entonces corrió y fue a Simón, Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, es decir, a Juan. Y le dijo, se han llevado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde le han puesto. Fíjense en acá cómo la palabra explica, porque ella dice, y no sabemos, se incluye ella y las otras mujeres, y no sabemos dónde le han puesto. Se han llevado del sepulcro al Señor. Ella cuando llegó entristecida, vio el sepulcro abierto y se fue corriendo pensando y creyendo que la tumba de Jesús fue saqueada ¿por quién? Por ladrones. Si fue triste, más triste volvió a darle esta información ¿a quién? A Pedro y a Juan. Pero esto no puede suceder nunca. Porque los ladrones de tumba, hermanos, cuando roban el cuerpo de un finado, no se toman la paciencia de sacar lienzo por lienzo y volverlo y ponerlo en un lugar aparte, sacar el lienzo de la cara y doblarlo en un lugar aparte y luego llevarse el cuerpo de Jesús. No, cuando ustedes ven la historia, cuando son saqueadas las tumbas, es un desastre lo que pasa ahí adentro, está todo desordenado. Lo que está hablando de esos lienzos bien guardaditos, bien doblados, y el sudario también bien guardadito y doblado, habla de que no fueron los saqueadores. Tampoco fueron los judíos, porque lo que menos querían los judíos, robar el cuerpo de ¿quién? De Jesucristo, porque ellos habían puesto una guardia de soldados, ¿para qué? No sea qué cosa que vengan sus discípulos y vengan y roban de Jesús diciendo que Jesucristo ha resucitado, siguiendo y mientan más. Tampoco fueron ¿quién? Los fariseos y los escribas, lo que ellos querían que los huesos de Jesús tenían adentro. Pero tampoco fueron ¿quién? Los discípulos, porque ellos ¿cómo estaban? Asustados, guardados, cada uno en sus hogares. Pero ella salió desesperada, salió corriendo, y entonces cuando llega esta información a Pedro y a Juan, dice que Pedro y Juan fueron ¿qué? Corriendo a la tumba. Cuando van a la tumba corriendo, se ve que Juan era más atlético que Pedro, o más joven, llegó primero que él ¿a dónde? A la tumba. Y dice que se agachó, miró y vio. Pero el arrebatado de Pedro, como siempre es, ¿qué hizo? Llegó y no se quedó en la puerta, sino quedó donde hizo. ¿Entró a dónde? Dentro de la tumba. Y dice que, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Y hablando de Pedro, luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Muchos dicen que la mortaja de Jesús quedó como que se hubiera quedado embalsamado. No estaba el cuerpo adentro, pero quedó como que se estuviera adentro. Pero yo no digo eso.
Yo lo que digo es que el lienzo de Jesús estaba en un lugar acomodado aparte y el sudario estaba en otro lugar aparte, acomodado y doblado. Porque si yo digo que del lienzo de Jesús salió y quedó como que estaba adentro, ¿por qué no lo hizo con el sudario? ¿Está? Entonces yo creo que la orden cuál fue, Jesús sacó los lienzos y lo ordenó todo como corresponde, porque la tumba vacía da testimonio realmente que no fueron los ladrones, sino que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y dice que Juan, una vez que entró Pedro, vio estas cosas y ¿qué hizo? Y creyó. ¿Cómo era la fe de los discípulos hasta ese momento? ¿Ellos habían creído que Jesús es el Hijo de Dios? Sí. ¿Ellos creyeron y habían creído que Él es el Mesías profetizados en el Antiguo Testamento? Sí. Pero su fe era una fe muy débil. Y cuánto más después de la cruz de Calvario, cuando vieron a su Cristo crucificado. Dice que Juan, cuando entró, vio y creyó. ¿Y qué es lo que creyó? Creyó lo siguiente, que Jesús realmente es el Hijo de Dios, el Mesías que estuvo muerto y que resucitó de entre los muertos. Esto creyó ¿quién? El apóstol Juan. Y tanto como Juan y tanto como Pedro, dice la palabra de Dios que volvieron a dar esta noticia ¿a quién? A cada uno a sus hogares. Porque dice la palabra de Dios, y volvieron los discípulos a los suyos. ¿Se imagina Juan caminando hacia su casa? ¿Quién estaba en la casa de Juan? Su tía. ¿Quién es su tía? María, la madre de Jesús. ¿Se acuerdan la tumba? Antes de morir que Jesús dijo, mujer, he aquí tu hijo, hijo, aquí tu madre. ¿Te imaginas el momento cuando Juan llega a la casa de María, que había sido profetizada María en la palabra de Dios en Lucas, que María guardaba todas las cosas que los ángeles habían dicho de Jesús y todas las cosas que los profetas habían dicho de Jesús, ella la guardaba ¿dónde? En su corazón. Me imagino la fiesta que habrá sido la casa de ¿quién? Del apóstol Juan. Cuando llegó la noticia, hemos visto la tumba vacía, que es testimonio de la resurrección de Cristo. No fue saqueada. Cristo realmente resucitó de los muertos. Y volvieron los suyos. Ahora, ¿qué pasó con María de Magdalena? Porque el tercer punto que nos lleva es que el tercer punto, los testigos que dan testimonio de la resurrección de Cristo son ¿quién? Los ángeles. Se ve que María fue a la casa de Pedro y de Juan, les avisó y se vino corriendo Pedro y Juan, pero María ¿qué pasó? ¿Vino qué? Caminando. Cuando los dos discípulos entraron y vieron y creyeron, ¿qué hicieron? Se volvieron. Pero María volvió otra vez ¿a dónde? A la tumba, donde no estaba ni las otras Marías, ni Salomé, ni Pedro, ni Juan. Otra vez María la vemos en el versículo 11 que dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Estos dos ángeles, una hora antes, esas mujeres que vinieron con María Magdalena a la tumba, le dijeron a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Estos dos ángeles ahora, María otra vez, preocupada otra vez, se llevaron a mi maestro, porque no vio ni a Pedro ni a Juan. Ella estaba preocupada porque su maestro, porque María había sido sanada por parte de Jesús, porque Jesús le echó de María a 7 demonios. Y Jesús restauró la vida de María, y María tenía una devoción total, ¿por quién? Por su maestro. Y ella pensaba, ¿dónde está el cuerpo de mi maestro? Lloraba con angustia, con aflicción, porque su maestro había sido robado y no sabía dónde estaba, ¿qué? Su cuerpo. Dice la palabra de Dios que vio dos ángeles, uno a la izquierda y otro a la derecha, donde estaba ¿quién? Jesucristo. Y vemos que los ángeles se dan a conocer, se manifiestan y le dicen a María lo siguiente: mujer, ¿por qué lloras? Mujer, ¿por qué llora? Era una pregunta con una exhortación amorosa. Es como diciendo, mujer, ¿por qué lloras?
Y con ese ¿por qué llora? Es como diciendo, mujer, no llores. ¿No sabes que realmente Jesucristo resucitó? ¿No te acuerdas que el día había dicho que Él el tercer día iba a resucitar entre los muertos? Mujer, ¿por qué lloras? A lo cual, y los ángeles, hermanos, sabían la causa de por qué María Magdalena estaba ahí. Le pregunta, ¿por qué lloras? Como llamándole a la reflexión. Mirá, no llores, no te entristezcas, porque Jesús resucitó realmente. Pero ella le responde y le dice, ella le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando hubo dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Mas no sabía que era Jesús. Entonces, ¿cuál es la escena? María Magdalena llorando, con pasión, buscando a quién, a su maestro. Una plena devoción, un pleno amor por encontrar a su maestro. Y esto me habla muy bien de Magdalena. Una devoción total de buscar a quién, a su maestro. ¿Y qué pasó? Dice, cuando le dijeron los ángeles, ¿por qué lloras? Ella habló lo que había en su corazón. Se llevaron mi maestro y no sé dónde lo han puesto. Y vemos que automáticamente ella se da vuelta. Y cuando se da vuelta, dice que estaba Jesús parado, pero ella no lo reconoció. ¿Por qué causa se dio vuelta María Magdalena, viendo a los ángeles, que realmente cuando ve uno a los ángeles, ¿cómo quedas? Asombrado. Pero María, asombrada aún más por su aflicción y su dolor, al ver los ángeles, vemos que le dijeron, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi maestro y no sé dónde lo han puesto. Y ella automáticamente se da vuelta. De mirar hacia abajo, ¿mira dónde? Hacia arriba. ¿Y quién estaba ahí? Nuestro Señor Jesucristo. Quizás, digo yo, no lo dice la Escritura, que los ángeles a ver a Jesús se postraron y por ella se dio vuelta a ver por qué causa se postraban. No lo sé. Quizás los ángeles hicieron seña, mirá para atrás, y ella se dio vuelta y miró. O quizás Dios puso en el corazón de María Magdalena que ella se dé vuelta. El asunto es que ella se dio vuelta y ella estaba tan preocupada y tan dolorida de su corazón porque su Jesús, su maestro, había sido quitado, que no conoció a Jesucristo. A lo cual Jesús le dice otra vez, lo mismo que le hicieron los ángeles. Esto me da entendimiento que los ángeles hablan lo mismo que Dios, cumple su voluntad perfecta. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién busca? Le dice Jesús. Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Señor, si tú te lo has llevado, dime, por favor, dónde los pusiste, porque yo voy a ir a buscarlo y yo lo llevaré y lo llevaré al sepulcro. ¿Para qué? Para poner las especias aromáticas. Devoción total. María no estaba capacitada para levantar a Jesucristo y menos cuando Cristo estaba muerto, un cadáver. Pero su pasión por Cristo lo llevó a decir, decime dónde está, porque si vos me decís dónde está, yo voy y lo busco. Y esto me habla, ¿qué? De una devoción. Y toda devoción, sea de una hermana o un hermano por Cristo, ¿trae qué? Recompensa. ¿Trae qué? Recompensa. Automáticamente, luego que María escuchó esto y le dijo esto a Jesús, Jesús le dijo, María. Ya no la llamó como mujer, sino que la llamó con su nombre íntimo, familiar, en arameo, María. En otras palabras, en otras versiones, Miriam. Automáticamente, cuando ella escuchó que le llamaban como María, se dio cuenta que era la voz de ¿quién? De su maestro, de su buen pastor. Porque volviéndose, decía, Maestro. ¿Conoció qué? La voz de Jesucristo, porque la llamaba por su nombre. Porque el buen pastor conoce a sus ovejas. Y las ovejas conocen la voz de su buen pastor. Y el buen pastor a cada oveja llama por su nombre. Y ella, en el momento, volviéndose, decía, Raboni. No Rabí, sino Raboni. Reconoció realmente que hablaba con ella. Era el Señor Jesucristo.
Esto es maravilloso. Vemos que fue recompensada María por su devoción total. Ahora, qué importante, ¿no? Cuando María Magdalena dijo lo siguiente: ¿se han llevado a quién? A mi Señor. Se han llevado a mi Señor, no el tuyo. Se han llevado a mi Señor. Y qué lindo expresarse así, con esa posición, como decía María. Se han llevado a mi Señor, en términos posesivos. Él es mi Señor, como dijo David. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. En Cantares dice que la Sulemita decía: mis amado es mío, mi amado es mío, y yo soy de él. Y el apóstol Pablo dijo de Cristo: el que me amó y se entregó a sí mismo, ¿por quién? Por mí. Qué lindo tener esta devoción como María Magdalena. Se han llevado a mi Señor. Qué bueno que yo, con un corazón sincero y expectante, Jesucristo es mi Señor. Él es mi Salvador. Él es el que resucitó. Él es el que murió por mí en la cruz. Él es mi Señor. Hermanos, ¿por qué está registrado esto? Ciertamente está registrado para que nosotros aprendamos de la devoción de una sierva como María de Magdalena, como ejemplo a hermanas, pero ejemplo también como hermanos. Dice un escritor del siglo XIX: los que aman a Cristo con mayor diligencia y perseverancia son los que reciben más privilegios de sus manos. Es un hecho conmovedor el saber que María no abandonaría el sepulcro, incluso cuando Pedro y Juan ya habían ido a sus casas. El amor a su misericordioso Maestro no la dejaría salir del sitio hasta que encontrara ¿a quién? A Cristo. ¿Dónde está Él? Ella no tenía conocimiento, pero el amor la hizo detenerse en la tumba vacía. Y aquí el amor cosechó una rica recompensa. Ella vio a los ángeles que Pedro y Juan no pudieron ver. Ella fue la primer discípula, la primera hermana, la primer hija de Dios que vio a nuestro Rey por primera vez resucitado. ¿Quién tuvo ese privilegio? Únicamente María Magdalena. Fue el primer testigo de ver a quién, a Cristo resucitado. Y fue también la primera de escuchar la voz del Cristo resucitado. ¿Puede alguien dudar de que esto fue escrito para nuestro aprendizaje? Hermanos, ciertamente cuando de la angustia, cuando ella escuchó a María, todos sus dolores, todas sus angustias desaparecieron. Dice la palabra de Dios que cuando esto sucedió, ¿ella qué hizo? Se fue a acercarse a Jesús a tomarlo y agarrarlo. Y ciertamente Jesús dice: María, no me toques, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Bueno, ciertamente acá no vemos que Jesús le prohibió tocarle, porque los verbos dan entendimiento que María se echó a los pies de Jesús y ¿qué hizo? Se aferró de Jesús y dice, como diciendo: de acá no te me vas más, ahora que te encontré, de acá no te vas. A lo que Jesús le dice: mirá, María, no me retengas. Es necesario, María, que yo vaya a la casa de mi papá, que es la casa de vuestro Padre, a mi Dios y a tu Dios. Ve y dile a mis hermanos. Y es la primera vez donde Jesucristo ya no le dice más amigos a sus discípulos, sino que es la primera vez en la Biblia que lo llama como ¿qué? Hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo es cabeza del nuevo cuerpo, la nueva criatura, la nueva creación. Cristo es cabeza del cuerpo que es la iglesia. Nueva creación, nuevo día. Y era necesario que Cristo cumpliese la fiesta de la primicia, el primero en resucitar. Pero era necesario, María, no que me retengas, porque yo te iba a decir una cosa, María. Si vos me dejás ir a la casa de mi papá, que esto se tiene que cumplir,
Mi relación íntima conmigo, tanto vos como de tus hermanos, que son mis hermanos, va a ser mucho más íntima. Porque si yo me voy a la casa de mi Padre, se va a cumplir la promesa del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? La última gran fiesta que Jesús dijo, que se puso de pie, dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque como dice la Escritura, el que cree en mí de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Y dice la Escritura que esto decía del Espíritu que iban a recibir a todos aquellos que iban a creer en Él. Pero esto no sucedió porque Cristo aún no había sido ¿qué? Glorificado. Entonces lo que Jesús dice, María, es necesario que yo me vaya. Y no es necesario que te aferres, sí, porque yo mismo, por mi Espíritu, y mi Padre mismo, por mi Espíritu, estará dentro de cada uno de ustedes. Y van a tener una comunión íntima y como nunca más tuvieron. Así que ahí dice, mi Padre y vuestro Padre, porque todos nosotros, por medio de Jesucristo, se cumple la doctrina de la adopción. Por medio de Jesús, si creemos en Jesús, Dios nos da autoridad de ¿qué? De ser llamados hijos de Dios. ¿Y esto nace de quién? De nuestro Padre Celestial. Y nosotros nos tenemos que llamar entre nosotros como Dios nos llama. Somos hermanos. Somos herederos y corredores ¿con quién? Con Cristo. Esto es maravilloso. Dice también la palabra de Dios que fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas, que es el último versículo. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho todas estas cosas. Mire el privilegio de María. Fue la primera mujer que vio al Cristo resucitado. La primera, el primer testigo. Fue la primera mujer que escuchó de la parte de Cristo resucitado su nombre. Y fue la primera mujer que tuvo el privilegio de dar las nuevas de que Cristo había resucitado ¿de qué? De entre los muertos. ¿Cuán importante es una hermana dentro de la sociedad para predicar que Cristo resucitó entre los muertos? Qué necesario es que mujeres valientes prediquen el Evangelio en las calles, en sus hogares, en las escuelas, pero siempre con un orden. Dios nunca permitió y permite que una mujer predique el Evangelio desde el púlpito. Pero sí hemos visto que hay mujeres que predican la palabra, son sal y luz, mucho más que nosotros. Y qué lindo de cómo Dios tomó a esta mujer Magdalena y la reivindicó. No llores, María, yo soy tu Señor, yo resucité de entre los muertos. Ve y da las nuevas de que yo resucité. Entonces esto me habla, hermanos, para ir terminando, la devoción de María fue realmente bendecida, beneficiada. ¿Por qué? Porque vio al Cristo resucitado. Es más, para nosotros que somos ahora hijas de Dios, para nosotros que somos hijos de Dios, siempre se cumple el Proverbio 8, versículo 17. Yo amo a los que me aman. Y esos que me aman, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Si hay una devoción, mujer, hermana o hermana, por Cristo, y lo hacemos de todo corazón, y ponemos en primer lugar a Cristo, Dios lo ve y somos recompensados. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y para esa persona que aún no nació de vuelta, si está acá no lo sé, o el día de mañana cuando lo vean por video, si vos estás buscando a Dios de todo corazón en lugares erróneos, ciertamente quiero decirte esto, el que te está buscando a vos es Dios, para que vos creas que Jesucristo en la cruz del Calvario murió por tus pecados, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Si vos crees de todo tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios Padre lo resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Cristo resucitó. Y terminamos con esta palabra de los ángeles. ¿Por qué buscan
entre los muertos al que vive. Y nosotros, como creemos en la resurrección de Cristo, el día de mañana, por cuanto Él murió y resucitó, todos nosotros que hemos renacido y resucitado espiritualmente, si morimos y dormimos en Cristo, vamos a resucitar de entre los muertos, porque Cristo es nuestra primicia, Él resucitó. Y demos gloria, honra y alabanza, porque la tumba da testigo de que Jesús resucitó, la roca da testigo de que Jesús resucitó, los ángeles dan testigo de que Jesús resucitó. María Magdalena y nosotros vamos a dar testimonio de que Jesús resucitó en este día y por todo nuestro ministerio terrenal. Amén. Amado Padre y bendito Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este mediodía, porque, Señor, realmente hoy festejamos las Pascuas y realmente tú, Jesucristo, eres nuestras Pascuas, tú ya fuiste sacrificados. Y debemos vivir, Señor, una vida de integridad delante de tu presencia. Señor, todo lo que estamos aquí, por la fe que ha puesto en nuestro corazón, creemos de todo corazón, Jesucristo, que no solamente tú moriste en la cruz por nosotros, sino que resucitaste de entre los muertos. Y no solamente esto, Señor Jesucristo, sino que estás ahora sentado a la diestra de Dios Padre, como nuestro gran sumo sacerdote, e intercede por nosotros. Tú, Señor Jesucristo, nuestro Señor, venciste la muerte, venciste a Satanás, venciste a las potestades y principados. Gracias, Señor Jesús, por alentar el corazón de nuestra hermana María Magdalena y salir al encuentro. Gracias, Jesús, porque la llamaste por su nombre. Y espiritualmente así hiciste con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque solamente tú eres digno de recibirla. No a nosotros, sino a ti, Señor, sea la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén.